Hoy estaré en este momento prestando el servicio de moderadora durante esta sesión. Antes de comenzar, les informo que los micrófonos y el chat estarán bloqueados durante la intervención del orador. Dentro de una hora aproximadamente tendremos espacio para preguntas y respuestas. Los que deseen compartir o preguntar, por favor, levantar la mano o pueden escribir sus preguntas por el chat que se abrirá para tal fin. Para su información, esta sesión será grabada. Bueno, la reunión que hoy tenemos está liderada por Martica y es el camino de liberación de nuestros defectos. Martica, entonces te cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias, Claudia, por ser la persona que va a estar moderando, y a todos por la invitación y a CODA por existir. Y yo los invito a que arranquemos levantando nuestros brazos, aunque sea un momentico, porque es una hora difícil, son las 10 de la noche. Todos estamos preparándonos para una maratón maravillosa que va a durar hasta mañana, pero entonces la idea es que estemos energéticos, que hagamos algún movimiento que nos permita despertarnos. Sé que hemos estado muy motivados porque todas las charlas han estado muy interesantes, pero la idea es que pues nos podamos mantener conectados. La charla que me antecedió se puede conectar muy fácilmente con esta. Sé que pues, fue una charla muy interesante, la de los patrones de la codependencia, y de alguna manera se conecta un poco con lo que vamos a trabajar en este momento. Entonces, hoy vamos a trabajar el camino de liberación de nuestros defectos. Eso es como el tema más desafiante, porque cuando llegamos al programa, un poco lo que nos vamos a empezar a enfrentar es a quiénes somos nosotros mismos. Ese es un viaje de recuperación por el quinto y el sexto paso. Entonces, a continuación vamos a ver cómo iniciamos el camino de la liberación de nuestros defectos. Entonces, la primera vez que llegamos a un grupo y nos sentamos y declaramos que somos codependientes, estamos arrancando el camino de la recuperación. Yo quiero contarles brevemente yo cómo llegué a un grupo. Lo mío fue un milagro literalmente. Yo no sabía que era codependiente. Yo un día caminando por la calle estaba pidiendo un milagro porque había soltado mi trabajo. Yo tenía un muy buen trabajo, me iba, pues económicamente estaba muy bien, pero internamente estaba muy mal y yo no me había dado cuenta, con muchas dificultades internas, con un tema de adicción al trabajo, con un tema de compulsión laboral. Hoy entiendo que por mi codependencia, en búsqueda de aprobación, en búsqueda de aceptación y en búsqueda del amor propio que yo no tenía. En ese trabajo, pues las cosas fluían relativamente bien en cuanto a los resultados que yo generaba, pero muy mal en cuanto a mi calidad de vida. Yo no ponía límites con mis jefes, yo no era incapaz de decir no. Anteriormente hablamos de los patrones de la complacencia. Yo tenía todos los patrones de la complacencia. Yo no podía oponerme a la opinión de mi jefe, no podía poner límites, me extralimitaba laboralmente, estaba con una calidad de vida muy deteriorada, extendía mis jornadas de trabajo. Si un compañero me pedía que lo ayudara en algo, me quedaba hasta altas horas de la noche. Si mi jefe me exigía algo, yo de igual manera me extendía. Y un día cualquiera, una situación muy difícil a nivel familiar, y me vi obligada a renunciar a mi trabajo y asumir unas responsabilidades con mi familia, y se me disparó la codependencia pues de una manera muy exagerada. Y un día por la calle pidiéndole al cielo un milagro, y resulté entrando a un camino espiritual en ese momento. Era una charla de carácter espiritual. Yo hacía muchas preguntas en la charla. El maestro que estaba dirigiendo la charla me dijo, mira, cálmate, no preguntes tanto, que es tu ego el que está preguntando. Al final de la charla, este compañero que está sentado al lado tuyo te va a mostrar el libro que estamos trabajando, tú vas a hacer tus preguntas y ya, en ese momento todo lo vas a tener claro. Ese compañero me dijo, mira, te quiero contar algo. Yo soy docepacista, yo voy a un sitio que se llama CODA. Si tú quieres, ve. Él dice que nunca supo por qué me lo dijo, pero a él se le ocurrió darme esa información, aunque pues el tema del que estábamos hablando en el libro que él me estaba mostrando no tenía nada que ver con CODA. Resulta que yo llego a CODA un día cualquiera, que yo creo que es uno de los días más importantes de mi vida. Llego a CODA Armonía. En esa época nos reuníamos presencialmente. Era un salón chiquitico, un salón diminuto, había muy poquitas personas, y yo venía de un mundo, digamos, laboral, en donde el éxito se medía por la cantidad de gente, por lo vistoso que eran los lugares, por las decoraciones. Yo venía de un mundo como de la publicidad, del mercadeo, un montón de cosas muy vistosas, y yo
3 personitas sentadas ahí y en mi mente yo pensé, no, esta gente les va mal en este negocio porque acá no hay nadie. Y de repente empezó a llegar más gente y una de esas personas dijo, tú eres la persona más importante en esta reunión, te voy a leer unas preguntas. Y cuando leyeron esas preguntas, yo tuve literalmente un escalofrío. Yo dije, yo soy todo eso, lo que están leyendo ahí. Y yo no lo sabía. Yo no tenía la más remota idea de que existía la codependencia y que todos los dramas de mi vida estaban relacionados con esta condición. Entonces, ese día que yo me senté en ese lugar, empezó mi liberación. Yo nunca me imaginé que ese sitio que yo veía microscópico y al que en mi mente desprecié porque no tenía la estética que yo me imaginaba, resultó siendo más importante que todos los demás lugares en los que yo he estado. Llegué por curiosidad, me acuerdo que entré solamente y dije, no, yo no me voy a quedar unos 10 minuticos a la reunión. Y hoy llevo varias 24 horas, ya hasta perdí la cuenta de cuántos años llevo yo en Coda. Yo creo que llevo ya casi 5 años, creo yo. Yo nunca llevo la cuenta, pero creería. Y mi vida se transformó. Hoy lidio con muchas de las cosas. No voy a decir yo soy una persona recuperada porque eso no es verdad. Yo hay muchas cosas que aún no he superado, pero mi vida ha cambiado muchísimo con respecto a la persona que yo era el día que llegué. Y quiero compartir ese camino de liberación porque para mí es el más importante de mi vida en este momento. Entonces, bueno, llegamos y algunos llegamos a este camino en estado de negación, evasión o en medio de mucho sufrimiento. Yo tenía una mezcla como de todo, ¿no? Yo tenía como una negación, porque cuando, como les digo, yo llegué creyéndome un poquito como prepotente, diciendo, no, este sitio, eso no hacen plata, esto es una cosa muy diminuta, eso no me puede aportar nada a mí, porque yo venía con mucha arrogancia y mucha superioridad, basadas en mi condición de inferioridad, muy evasiva también, pero en el fondo de mi corazón tenía mucho sufrimiento. Y descubrimos cuando llegamos acá que nuestra vida no estaba funcionando. Teníamos relaciones conflictivas, dependíamos de otros o nos sentíamos responsables por otros, no podíamos poner límites o no teníamos control de nuestras emociones para un lado o para el otro, bien fuera porque nos desbordábamos en las emociones o porque vivíamos en una negación profunda de cuáles eran las emociones que teníamos. En mi caso en particular, yo venía de dificultades en mis relaciones de pareja, tenía un tema de dependencia muy fuerte a nivel laboral, porque tenía como esa obsesión de complacer a la autoridad, siempre era yo queriendo quedar muy bien con mis jefes, queriendo tener una muy buena apariencia, no poniendo límites para que me estimularan y me dijeran que yo era muy buena funcionaria, que era muy buena empleada. Como les digo, no ponía límites en ningún sentido, no tenía mucho control de mis emociones tampoco, había momentos en que me alteraba mucho cuando las cosas no salían como yo esperaba. Y además de eso, muchos de los otros patrones que ya conocemos en nuestra codependencia y pues que nos leyeron el primer día que llegamos acá. Y aparece el programa de los 12 pasos, que es el camino hacia el reencuentro con mi verdadero ser. Cuando yo llegué, duré un tiempo largo haciendo catarsis. Me encantaba ir a las reuniones. Yo la verdad, de las cosas que más he amado son las reuniones de compartir, las amo muchísimo y sigo asistiendo a cuanta reunión puedo, me encantan, porque siento que es una manera de reconocerme a mí misma y de poder conectarme con otros, de ver en otros el espejo de lo que a mí me pasa. Entonces yo las valoro mucho, pero yo no había empezado el programa de pasos. Entonces yo estaba sentada, yo disfrutaba mucho, yo llegaba hacia mi catarsis, empecé a tener como una especie de luna de miel con el programa, sintiendo que todo, digamos que todas las personas que estaban a mi alrededor se parecían a mí. Empecé a entender que eso que no encontraba a nivel laboral, porque a nivel laboral yo usaba máscaras todo el tiempo, la máscara de la perfección, la máscara de la niña juiciosa, la máscara de la compañera ideal. En cambio allí yo podía ser yo misma. El programa de 12 pasos y en general en los grupos, yo podía ser yo podía ser quien era y nadie me estaba juzgando, nadie me estaba criticando. Cuando a mí me dijeron que en ese espacio nadie iba a interrumpir mis compartires, que me iban a respetar, que yo podía decir la barbaridad más grande y nadie me iba a decir que me callara o que estaba mal lo que yo había dicho, que nadie me iba a juzgar ni a calificar, en ese momento yo sentí una de las liberaciones más grandes de mi vida, porque en ese lugar, por primera vez en la vida, me podía quitar las máscaras. Y yo recuerdo las reuniones presenciales con una emoción muy grande, porque era como yo desnudarme emocionalmente y poder hablar y darme cuenta que la gente respetaba lo que yo decía.
Incluso a veces había personas que se reían de lo que yo contaba y yo decía, qué rico que yo puedo reírme de mis dramas en este espacio y no tengo que usar máscaras ni caretas con nadie. Eso fue como una cosa maravillosa, pero yo no había empezado el programa de pasos. De repente un compañero me dice, mira, si tú estás sentada acá y te quedas sentada acá, pero no haces tu programa de 12 pasos, puedes durar en catarsis toda una vida, puedes durar toda una vida contando tu drama y vuelves y recreas tu drama y vuelves a lo del drama y seguramente eso te va a servir mucho para liberarte, para no entrar en conflicto con las personas afuera, pero tienes que estar muy alerta porque es probable que no te recuperes tan rápido. Así que como yo tenía muchos deseos de recuperación, dije, bueno, yo voy a empezar el programa de los 12 pasos. Y ahí arranco la historia, ¿no? Al empezar este camino, llegamos muy derrotados. Reconocimos que no podíamos solos, éramos impotentes y nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. A mí me costó mucho trabajo eso, porque yo llegaba, como les cuento, de un mundo en el que muchos de mis defectos de carácter, que hoy entiendo que eran defectos y que son defectos, eran elogiados, ¿no? Eran elogiados en el espacio en el que yo me movía. No poner límites era muy valorado por las demás personas. Que yo no pudiera decir no nunca era súper valorado. Que yo me excediera en horas de trabajo, que yo buscara la aprobación de la gente afuera, que yo me sometiera, que yo fuera complaciente. Todo eso era muy valorado. Entonces yo pensaba que yo no era impotente ante nada, que antes yo era muy capaz y que además mi vida no era ingobernable, que yo había sido de alguna manera medio funcional. Pero cuando empiezo a darme cuenta que todo eso que yo creía que eran mis grandes virtudes realmente era lo que me estaba hundiendo en el pozo, en ese instante empiezo a entender que estoy derrotada, porque empiezo a darme cuenta que por mis propios medios yo no fui capaz de salir al otro lado. Y acá me hablan y me dicen que un poder superior es el que me va a sacar de ahí. Dice, surge la esperanza de que un poder podrá hacer por nosotros lo que nosotros mismos no pudimos hacer. Entonces, en ese momento decidimos poner nuestra vida al cuidado de un poder superior como nosotros lo concebimos. Ahí viene otra historia también con respecto al poder superior. Yo venía de un mundo que mi familia no es muy religiosa, sin embargo, yo tuve una cuidadora que fue determinante en mi vida, que fue una tía anciana de la que yo hablaba mucho recién llegué al programa. Mi tía era famosa porque yo hablaba de ella todo el tiempo. Y mi tía tenía unas creencias religiosas que para mí eran dramáticas, porque mi tía, me acuerdo mucho que cuando yo era pequeñita me ponía a orar frente al Cristo y me decía, mire cómo sufrió él, mire, se murió por nuestros pecados, mire cómo zángara, porque mi tía recreaba toda la historia de la crucifixión y me decía, eso es por culpa de nosotros que somos pecadores. Entonces yo crecí con unos niveles de culpa y con unos niveles de miedo, porque cada vez que yo hacía algo malo, ella decía, acuérdese que Dios castiga a las niñas malas y usted tiene muy mal genio, eso quién sabe qué le va a pasar. Y yo gradualmente me fui asustando mucho de todas esas creencias religiosas. Estudié en un colegio religioso. Me acuerdo mucho que yo era, pues, digamos, por esa búsqueda de aprobación, por ese perfeccionismo, por esa obsesión por ser aprobada. Yo era muy juiciosa, muy buena estudiante. Y yo había quedado en el cuadro de honor en el colegio. Digamos, en general había un cuadro de honor de los mejores del curso y casi siempre yo quedaba en el cuadro de honor. Entonces, cuando íbamos ya en un décimo, yo en efecto estaba en el cuadro de honor, habían tomado la foto, mi foto del cuadro de honor, y entonces de repente me dije, yo hice un comentario contra la religión que trataba de no ser ofensivo, pero pues resultó ofensivo para las personas, los hermanos católicos con los que yo estudiaba, y me recortaron de la foto y me sacaron del cuadro de honor. Me dijeron, no, usted hizo un comentario antirreligioso y este es un colegio religioso, usted no tiene derecho a estar en el cuadro de honor. Entonces, para mí esas cosas eran devastadoras y gradualmente yo le fui tomando mucho resentimiento a la religión. Después de eso tuve otro episodio muy doloroso en mi vida, quizá el más duro, y es que mi esposo falleció de un cáncer y yo traté de buscar un camino espiritual para él antes de su muerte, porque él era ateo, él no creía en Dios. Y busqué varias, digamos, como varias iglesias, varios caminos para que él como que pudiera tener una conexión espiritual antes de morir. Y en varias religiones me dijeron, su esposo se murió y pues, está enfermo y se va a morir porque es ateo. Lamentablemente no significa que todas las religiones piensen lo mismo, pero lamentablemente en mi caso yo me tropecé con muchas cosas que me generaron resentimiento y dolor religioso. Y obviamente eso es mi experiencia personal y yo no estoy descalificando nada, sino estoy contando como mi dolor.
Y a raíz de eso, yo quedé con un dolor muy fuerte y muy desconectada a un poder superior. Así que cuando me hablan acá del poder superior, mi proceso de reconciliación fue muy difícil, porque fue empezar a tumbar todas esas creencias de mi infancia y pues toda la historia dolorosa con la muerte de mi esposo. Y de repente empiezo yo a descubrir un poder superior que me perdona, un poder superior benevolente y amoroso que me recibe con los brazos abiertos y gracias al cual yo llego al programa, porque yo estoy completamente convencida hoy que fue un poder superior el que me condujo hasta ese salón de armonía y el que me ha permitido estar acá. Ha sido un proceso de sanación, de hecho, hoy pues disfruté mucho la charla que dio Claudita, que hoy es mi moderadora, que me permite recordarme la importancia que tiene el poder superior, porque yo he hecho otros caminos previos a este, pero acá la diferencia es que es un camino de carácter espiritual, es algo superior a mí misma, lo que me está devolviendo el sano juicio. Entonces, en este camino de pasar por el paso 2 y 3, llego yo al cuarto paso y es el que empezamos a hacer nuestro inventario. Esto es un tema definitivo para lo que vamos a hablar hoy. Y es que al hacer nuestro inventario en el cuarto paso, empezamos a identificar nuestros defectos de carácter. Una vez empezamos a darnos cuenta de todas las historias que habíamos tenido en nuestras vidas y nos empezamos a descubrir que el factor común de todas esas historias somos nosotros mismos. Entonces pasaron muchos acontecimientos, pero el que siempre estaba presente, el actor principal, éramos nosotros mismos. Acá nos empezamos a dar cuenta de cuál fue nuestra responsabilidad, de qué manera participamos en cada uno de los eventos de la vida. Si nos abandonaron, si nos maltrataron, si nos hirieron, si herimos a otros, siempre estábamos presentes nosotros, nunca estuvimos ausentes de nuestra vida. De alguna manera, el programa cuando me recuerda que la única persona que se sana en el programa soy yo misma, me devuelve mi responsabilidad. Paso de ser una víctima pasiva a ser una actriz que participa en la historia. Y para mí este cuarto paso fue definitivo, porque yo llegué con una idea de queja contra el mundo. Me sentía víctima del mundo que veía. Sentía que la gente me había hecho cosas, que pobrecita yo, que me explotaban en el trabajo, que había tenido una infancia disfuncional, que había tenido unas historias dramáticas, que se me había muerto mi marido, que yo había sido una viuda muy joven, que pobrecita. Y acá me dicen, bueno, a usted le pasaron todas esas cosas, es verdad, pero ¿cuál es su responsabilidad? ¿Cuál fue su participación? Y ahí me quedé muda al principio. Yo dije, pero ¿cómo así cuál participación? Si yo vengo acá es a que me consideren como pobrecita, porque es un defecto de carácter muy marcado en mi vida. Y acá me dicen, mire, si usted sigue sintiéndose una víctima pobrecita, no va a poder cambiar. Si usted, en cambio, reconoce que usted fue una actriz en la película y que es la actriz principal y que es la única que puede cambiar su historia, entonces de esa manera usted va a asumir su responsabilidad. Y yo dije, bueno, ¿qué hay que hacer para eso? Dice, pues mire cuáles fueron los defectos de carácter que se le detonaron en todas las historias de la vida. Y ahí viene la siguiente parte para mí complicada, y es cómo reconocer que algunas de mis, creía yo, grandes virtudes eran mis defectos. Entonces acá miramos cómo surgieron nuestros defectos de carácter. Y acá nos damos cuenta que los defectos no son nuestra identidad espiritual, solo fueron conductas que utilizamos para sobrevivir. Todos de alguna u otra manera, sea cual sean nuestros defectos de carácter, sea cual sea nuestra historia personal, tuvimos que empezar a asumir ciertos roles para defendernos del mundo y para sobrevivir. Y en nuestra infancia quizá vivimos situaciones de abandono, de maltrato, de temor, de rechazo, de castigo, de exclusión, de descalificación, de sometimiento. Yo cuando llego a esta historia de Coda digo, pero ¿por qué yo llego acá si aparentemente mi familia era una familia muy armoniosa y muy ideal? Mi padre no tiene ninguna adicción, mi madre pues ha tenido unos temas como de comedora compulsiva, pero en general ha sido una mujer que ha estado como en un proceso de crecimiento personal toda su vida por su profesión. Entonces como que a mí me parecía muy extraño que hubiera pasado eso. Pero en ese cuarto paso me invitan a que revise mi historia exhaustivamente, a que haga un inventario riguroso y a que mire mi vida tal como fue. Entonces yo empiezo a descubrir episodios de mi vida que yo desconocía. Yo, por ejemplo,
Mi madre alguna vez me había dicho, ay, que ella tenía mucho dolor emocional, porque yo cuando era muy chiquitica, había tenido una nana y que la nana me había maltratado. Pero a mí se me ha olvidado la historia y yo había dicho, no, mi mamá, quién sabe qué me está hablando. Cuando empiezo a hacer el cuarto paso, yo digo, bueno, mamá, cuéntame cómo es esa historia de la nana. Entonces mi mamá me dice, no, que la nana me golpeaba, que mi papá y mi mamá no tenían ni idea que eso pasaba, entonces después de que la nana me golpeaba, me llevan a una casa donde vivían mis abuelitos, que vivían en conflictados porque tenían una relación muy difícil de pareja, y bueno, y había otra cantidad como de disfuncionalidades en esa casa, y yo gradualmente voy absorbiendo toda esa información. Yo recientemente vi un video de alguien un científico que decía que cuando estamos en nuestra infancia, estamos como nuestras ondas cerebrales están como en estado de hipnosis y vamos absorbiendo todo como cierto. Entonces yo crecí, tuve una infancia en donde empecé a recibir una cantidad de estímulos que pues gradualmente me fueron llevando a sentir que no estaba muy bien que yo fuera yo misma. Entonces dice, de pronto en la presentación no se alcanza a ver bien, pero dice, concluimos que no estaba bien ser nosotros mismos. Recubrimos nuestra verdadera identidad con defectos de carácter que utilizamos para ser aceptados o para defendernos. Yo crecí con esta cuidadora que les cuento yo, que mi tía más famosa, que es mi tía viejita, y resulta que mi tía, de repente, empiezo yo a darme cuenta que todo el tiempo mi tía está diciéndome que yo soy una niña mala, porque resulta que yo contesto muy fuerte, que porque yo tengo un carácter muy independiente, y gradualmente yo me voy dando cuenta que ser yo misma está mal. Entonces vengo con un antecedente que yo había sido golpeada cuando era muy pequeña y que tengo una tía que pues por sus creencias me dice, no, mijita, uno no tiene que hablar duro, no tiene que callarse, no tiene que ser obediente, no tiene que ser juicioso, porque las niñas que son mal geniadas no las quiere Dios. Las niñas que hacen determinadas cosas las castiga Dios. Y vino como toda la idea de pecado y de que yo no era no era una persona adecuada. Y en ese instante descubrimos que nuestros defectos de carácter van convirtiendo en la coraza protectora para defendernos del mundo. Entonces yo en mi historia personal voy asumiendo la careta, pues según me cuentan, era un temperamento fuerte, era muy independiente, tenía ciertas características y eso de alguna manera me empezó a llevar a empezar a desarrollar toda esta máscara de la niña buena, que es todo este escudo de la que obedece, de la que atiende, de la que siempre dice sí, de la que nunca dice no, de la que no dice lo que piensa, la que se calla todo o la que maquilla las cosas, pero también de la niña dramática, ¿no? Porque yo era una niña muy pataletuda en el sentido que yo buscaba la aprobación como una víctima, ¿no? Yo he crecido con la idea de que si uno es víctima, todo el mundo lo protege, todo el mundo lo cuida. Hoy me doy cuenta que estas son defensas que yo ya no necesito, que me hacen daño a mí misma y le hacen daño a los demás y que se convierten en un obstáculo para mi desarrollo, porque gradualmente me voy dando cuenta que todos esos defectos de carácter se fueron volviendo un gran problema en mi crecimiento personal. Y dependiendo de nuestra historia personal, desarrollamos diversos defectos de carácter con los que les hacemos daño a nosotros mismos principalmente y a los demás. Algunos nos podemos volver arrogantes, manipuladores, egoístas, iracundos, inseguros, miedosos. Bueno, hay toda una gama de defectos de carácter y todos esos los vamos viendo gradualmente. En el camino de recuperación a través de mis pasos, reconozco toda mi responsabilidad y me empiezo a dar cuenta de todo eso que va saliendo a la luz a través del cuarto paso. El cuarto paso yo estoy viendo todo eso. Cuando me dicen cuál fue su responsabilidad, pues yo me empiezo a dar cuenta, por ejemplo, que si yo estaba con una pareja que me maltrataba, ¿cuál fue mi responsabilidad? Estar en una condición de sumisión y de victimismo, no poder poner límites. Entonces ahí está mi responsabilidad. Yo me podía sentir muy víctima, la otra persona podía ser muy maltratadora, pero ¿quién se quedó en esa relación? Yo fui la que me quedé, fue mi decisión. Solamente que cuando yo estoy en la idea de que soy una víctima, creo que fue que eso me pasó, pero como que yo no tuve participación. Pero acá me dicen, bueno, listo, usted le pasaron todas esas cosas dolorosas, pero ¿qué pasó y qué hizo usted frente a esa situación? Entonces ahí empiezo a ver cuáles son los defectos que afloran. Y aparece el sexto paso, que me dice, estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de nuestros defectos.
Entonces nos podemos dar cuenta que pudimos ser iracundos, que podríamos ser personas sin límites, como aparece, no sé si ven la mujer de la imagen, la que nunca pone límites y se llena de una cantidad de obligaciones, o como el señor súper aterrorizado, o como al otro al que el demonio le está hablando al lado, el ego le está diciendo cosas todo el tiempo al oído, destructivas, en autosabotaje. Y nos dice que es como enteramente dispuestos. Implica que estamos totalmente listos para soltar esos defectos. Que ya no vamos a estar encarcelados, como aparece este señor de la imagen, sino que nosotros estamos dispuestos, pero necesitamos la ayuda de Dios para hacerlo. De ese Dios de nuestro entendimiento, porque además el programa tiene un plus maravilloso, y es que cuando llegamos al programa nos dicen que podemos tener un Dios de nuestro entendimiento, que no nos van a imponer una creencia, que nosotros podemos tener una relación personal con ese Dios con el que nos queremos relacionar. No nos dicen de qué religión tiene que ser, no nos dicen de qué características tiene que ser, nos dice que va a ser un Dios de nuestro entendimiento. Y cuando voy a soltar mis defectos, es probable que me asalten los miedos. Ahí empiezan los miedos. Mi poder superior me dará el valor y la fortaleza que necesito. Resulta que estos defectos de carácter eran mi escudo protector, eran la manera de defendernos del mundo. Yo en lo personal y en lo particular les comparto que para mí los defectos de carácter ha sido uno de los pasos más difíciles de trabajar, porque como les cuento, yo llegué al programa creyendo que muchas de mis grandes virtudes eran virtudes, ¿no? Y realmente eran defectos. El no poder decir no, el volverme deshonesta, porque voy descubriendo gradualmente que, por ejemplo, en mi caso, el hecho de buscar la aprobación de una figura de autoridad me hacía ser deshonesta. Yo no decía nunca honestamente lo que pensaba, honestamente lo que sentía. Yo andaba leyendo entre líneas qué se esperaba de mí, qué esperaba mi jefe que yo contestara, qué esperaba mi compañero que yo dijera, qué esperaba mi pareja que yo hiciera. Y fui construyendo la máscara y además me fui volviendo camaleónica. Dependiendo del lugar al que yo llegaba, del contexto en el que yo estaba, yo leía más o menos cómo era el entorno y yo empezaba a aplicar mi deshonestidad. Hoy entiendo que era ser deshonesta. Me iba adaptando para encajar. Entonces muchas veces la gente me decía, oye, qué chévere cómo te adaptas de rápido al jefe y a todo el mundo. Pues claro, tenía esa característica que era adaptativa y que yo pensaba que era una gran virtud y era mi manera en la que yo estaba camuflada detrás de mi propio miedo. Me daba miedo decir lo que yo pensaba y por eso utilizaba ese defecto de carácter. Cuando me veo como con este temor a soltar mi escudo, el programa me dice, tiene que soltar, porque si no suelta, no va a poder liberarse de los defectos de carácter. Y solamente es el poder superior el que me va a dar el valor y la fortaleza que necesito para hacerlo. Y recordamos que por debajo de nuestra coraza está el ser maravilloso que todos somos esperando a ser liberado. Muchos creíamos que eso que había debajo de la coraza era abominable, que eso realmente era terrible, o sea, que ese ser real nuestro era un ser despreciable porque de alguna manera cuando éramos niños recibimos esa idea en nuestras mentes, que era muy incorrecto ser como éramos. Entonces muchos empezamos a disfrazarnos y a utilizar estas caretas y nos llenamos de defectos gradualmente, justamente porque parecía que si mostrábamos quiénes éramos verdaderamente, nos iban a rechazar. Por eso es tan importante que cuando llegamos al programa nos dicen que podemos compartir abiertamente lo que pensamos y sentimos, que nadie va a interrumpir nuestros compartires, que nadie va a opinar o a descalificar o a decirnos que está bien o mal lo que estamos diciendo. A mí me llamó mucho la atención eso, la primera vez que llegué al programa. Porque yo decía, bueno, y si no me van a opinar sobre lo que yo estoy compartiendo, ¿cómo voy a saber si estoy compartiendo bien o mal? Y una compañera me dijo, porque es que no hay nada bueno ni malo, tú puedes ser tú misma y acá nadie te va a calificar. Y para mí fue una gran liberación cuando me decían que no iban a decir si estaba bien o mal lo que yo decía, porque yo sabía que por mi codependencia y por esta práctica de este defecto de carácter y por mi patrón de complacencia, yo iba a tratar de adaptar mis compartires para que la gente me aprobara, pero resulta que acá ni me aprobaban ni me desaprobaban, sencillamente me permitían ser yo misma. Y entonces debajo de la coraza está ese ser maravilloso que todavía estoy descubriendo. Yo apenas lo estoy viendo a pesar de llevar mucho tiempo en programa, porque aún en este momento hay ciertos instantes en los que todavía surgen muchos de mis defectos de carácter.
pero ya pues es de otra manera, ¿no? Ya muchos han ido desapareciendo y en otro caso, en muchos estoy en una autoobservación permanente. ¿Y qué herramientas prácticas utilizo? Entonces me dicen, identifique y defina sus defectos de carácter. Cuando yo fui a hacer mi sexto paso, me invitaron a que tuviera un diccionario al lado para que yo pudiera leer claramente la definición de mi defecto de carácter. Eso me sirvió muchísimo, porque parece un ejercicio muy simple, muy básico, muy elemental, pero ese ejercicio es el que me permite conocer a profundidad cuál es la característica sobre la que yo tengo que trabajar. Después me dice cómo se manifiesta en las diferentes áreas de mi vida, cómo se manifiesta a nivel laboral, a nivel espiritual, a nivel de relaciones de pareja, de relaciones familiares, y ahí me empiezo a dar cuenta yo que un mismo defecto tiene múltiples aplicaciones. Entonces, un mismo defecto, en mi caso, la deshonestidad de la que les hablo, yo siempre pensé que ser deshonesta era una persona que se robaba la plata. Yo decía, no, pues ¿cómo me van a decir a mí que soy deshonesta si yo jamás me he robado un peso? Yo soy una persona muy honesta. Entonces me dijeron, bueno, ¿y usted sí dice lo que piensa? No. ¿Usted sí es totalmente sincera cuando le preguntan su opinión? No. ¿Usted adapta la información dependiendo de las circunstancias? Sí. Y de alguna manera dice mentiritas que nos decían mentiritas blancas para quedar bien. Claro, yo lo hacía. Entonces ahí me dicen, bueno, entonces usted no está siendo rigurosamente honesta, usted está utilizando y manipulando la información. Y todo eso me empezó a, digamos, a resultar muy impactante, porque yo decía, pero ¿cómo si yo, además que tengo el defecto del perfeccionismo, si yo que me creía tan perfecta, ¿cómo me van a decir que estoy llena de defectos? Entonces empiezo a ver cómo se manifiesta en cada una de esas áreas de mi vida. ¿Cuál es la causa de ese defecto de carácter? Cuando yo veo mi deshonestidad, me doy cuenta que cuál es la causa, mi miedo a la desaprobación, mi miedo a que no me quieran. ¿Por qué? Porque en el fondo yo no me apruebo a mí misma, yo no me quiero a mí misma, entonces ando buscando por el mundo personas que me aprueben y me quieran. Entonces el miedo a ser desaprobada me lleva a ser deshonesta. Y cuando yo exploro a profundidad la causa, me empiezo a dar cuenta cuál es el miedo subyacente, qué es lo que está por debajo. Pues claro, como yo había crecido de niña con esa idea y con ese temor a Dios, con ese miedo de que Dios me iba a castigar porque yo era una niña mala, porque decía las cosas muy de frente, porque era muy directa, entonces me dicen, no, usted tiene que empezar a maquillar la verdad. Entonces, ese ser que yo era originalmente va quedando sepultado debajo de todas esas capas, debajo de esa coraza, de ese escudo. ¿Qué sentimientos surgen en mí con respecto a estos defectos de carácter? A mí me ocurría que cada vez que yo decía era deshonesta, yo sentía internamente un malestar muy grande, porque yo no era capaz de decir las cosas directamente. Yo me acuerdo que hacían junta de trabajo con mi jefe y me acuerdo mucho que mi jefe a veces lanzaba una idea, ¿no? Y muchas personas le criticaban la idea porque decían, no, pero doctor, ¿cómo se le ocurre esa idea? Eso a mí no me parece. Bueno, y cada quien opinaba, ¿no? Y siempre que llegaba el turno para que yo opinara, yo siempre estaba de acuerdo con mi jefe, siempre. Entonces me acuerdo mucho que mi jefe me decía muy feliz, decía, Martica, tú sí eres lo máximo, ¿no? Eres la que más me apoya, la que más me quiere. Y yo hoy empiezo a darme cuenta que yo no era sincera, yo no estaba diciendo lo que yo pensaba. Yo miraba la cara del tipo y yo decía, mi jefe lo que necesita es que yo diga tal. Y yo era experta en leer las ideas de su mente y decir exactamente lo que él pretendía que yo dijera. Y el sentimiento con el que yo salía de esas reuniones era de una profunda frustración, porque muchas veces lo que yo decía era totalmente incoherente con lo que yo pensaba, pero lo hacía sencillamente por quedar bien. Y bueno, acá viene lo que yo les decía que se conecta mucho con la charla anterior, que son los patrones de la codependencia. Patrón de la baja autoestima, de la negación, de la complacencia, del control y de la evitación. Revisar estos patrones de codependencia es supremamente útil para que cuando lleguemos al sexto paso, quienes aún no han llegado, podamos identificar qué defecto está asociado a cada uno de esos patrones. Por ejemplo, el de la complacencia, del que les hablo yo, tiene mucho que ver con la sumisión, con la falta de límites, con no poder decir no. Yo también tengo el patrón de control. Yo no tengo la más remota idea, pero yo tengo el patrón de control. El patrón de control en mí se manifiesta con mucha manipulación y con mucha deseo de utilizar a los otros y de que los otros hagan lo que yo pienso que deben hacer. Por ejemplo, en mi caso, mi patrón de control sale a la luz muy frecuentemente con mi familia. Yo tengo unos padres que son adultos mayores
y yo toda la vida he estado obsesionada con, pues, y sobreprotegerlos a ellos. Entonces el patrón de control me ha salido mucho en esta época de la pandemia porque estoy encima de ellos invasivamente, tratando de mirar que no salgan, que no hagan. Entonces el patrón de control me convierte en una persona invasiva, me convierte a veces en una persona mandona y dominante en ese contexto. En otros contextos no soy así. Entonces, revisar los patrones y asociarlo a nuestros defectos de carácter es supremamente útil, porque nos va a dar muchas luces acerca de cómo trabajar esos defectos de carácter. Por ejemplo, si tengo el patrón de control del que les estaba hablando, es posible que algunos de mis defectos de carácter sean que yo sea autoritaria, manipuladora, arrogante, egocéntrica, orgullosa, intolerante e impaciente. ¿Por qué? Porque el que tiene el patrón de control, los que tenemos ese patrón de control, creemos que podemos hacer las cosas mejor que los demás. Creemos que sabemos la solución. Creemos que debemos sobrecuidar a los otros porque los otros no se pueden cuidar solos. Algunos pensamos de esa manera, que es como un poco lo que les contaba que se me detona a mí un poquito con mis papás a ratos. Entonces yo a veces digo, no, estamos en la pandemia, son adultos mayores, no se saben cuidar. Entonces yo salgo allá, pero gracias al programa, muchas veces gracias al programa, yo voy a hacer eso y ya teniendo programa, antes de llamar a mis papás, yo entro a una reunión de compartires, hago mi catarsis, miro mi defecto, escribo, me controlo, me calmo y ya cuando llamo a mis papás ya los llamo en otro tono. Sigo teniendo mi patrón de control, pero lo voy manejando. Entonces es importante mirar esto y esto nos permite tener muchas luces de cómo trabajar nuestros defectos. Por ejemplo, si voy a trabajar la manipulación, escogí ese de todos. Identifico cuál es la intención positiva de practicar el defecto de carácter. Siempre hay una intención positiva porque en el fondo lo que yo quiero cuando manipulo, al menos en mi caso, es sobrecuidar a los otros porque siento que no se pueden cuidar. Entonces reconozco que tengo una intención positiva detrás de mi defecto. ¿Cuál es el miedo que tengo detrás de ese defecto? En mi caso, les pongo el ejemplo de mis padres. Yo a veces les manipulo un poco la información, lo reconozco, porque tengo miedo de que se enfermen y tengo miedo de que se mueran y tengo miedo de quedarme sola. Entonces como que voy revisando a través de las capas qué es lo que pasa y en el fondo yo creo que quiero cuidarlos a ellos, pero en el fondo lo que tengo es un profundo miedo de que se enfermen, se mueren y yo me quedo sola. O sea que en el fondo es un defecto que tiene que ver con mi egoísmo y con mi egocentrismo. No tiene tanto que ver, pues obviamente no quiero que se enfermen ellos, pero si yo soy rigurosamente honesta y voy revisando a profundidad ese defecto, tiene mucho que ver con mi temor a perder, pues a perderlos a ellos, ¿no? A ser abandonada y a pesar de que yo ya sea una mujer muy madura y tengo muchos años, pues mis padres todavía son muy importantes en mi vida, entonces está ese miedo de fondo. ¿Qué necesito para liberarme de este defecto? Necesito empezar a trabajar los principios espirituales del programa. Empezar a tener fe, empezar a tener confianza y seguir trabajando todas las herramientas del programa. Que es muy importante que yo evite el autoengaño y la negación frente a mis defectos de carácter y practique la aceptación. A muchos nos ocurre que no nos gusta ver los defectos que tenemos, que nos duele verlos. Entonces muchas veces nos autoengañamos, los negamos, los maquillamos. En mi caso, que muchos defectos míos eran elogiados socialmente, por lo que les contaba yo de no poner límites, pues yo me autoengañé mucho tiempo pensando que esas eran grandes virtudes y no me podía dar cuenta que eran grandes defectos. Y además soy compasiva y amorosa. Y reconozco que la principal víctima de mis defectos soy yo misma. Porque cada vez que practico un defecto, a la principal a quien estoy afectando es a mí misma. Y recordamos que la liberación es un proceso y no un suceso. Recordamos que en el programa muchas veces quisiéramos que las cosas ocurrieran de un día para otro, pero este es un proceso gradual que va pasando paso a paso. No ocurre de un momento a otro, pero va ocurriendo. Y pasamos al séptimo paso. Dice, humildemente le pedimos a Dios que nos libere de nuestros defectos de carácter. Recordamos que no pudimos hacerlo solos. Estamos agotados de usar máscaras. Queremos liberarnos y revelar nuestro verdadero ser. Yo, quizá una de las razones por las cuales amo tanto Armonía y amo tanto haber llegado al programa, es que fue una gran liberación sentarme en el programa y poder sentarme en una reunión y decir de repente, oigan, yo soy envidiosa. Entonces yo había tratado de tapar ese defecto toda mi vida. Y un día, haciendo el cuarto paso, descubro que yo soy envidiosa, muy envidiosa. Y en mi caso, la envidia no se manifiesta atacando a otros, sino atacándome a mí misma.
Y poder decir eso y darme cuenta que nadie me miraba con odio, que nadie me regañaba, que nadie me decía que mal, que yo era envidiosa. Darme cuenta que se acababa la reunión y mis compañeras y compañeros se iban a tomar un café conmigo, aunque yo hubiera contado que yo era envidiosa. Yo decía, qué liberación poder contar quién soy yo, poder decirles, he utilizado esa máscara y ese defecto de carácter toda mi vida y quiero liberarme de él. Y la forma de liberarme es ponerlo en voz alta. Es como lo que decimos boletear al ego, contar lo que realmente estoy pensando y sintiendo, sacarlo a relucir y empezar a soltarlo. Reconocemos que por nuestra propia voluntad no fue posible liberarnos de los efectos de carácter. Solo un poder superior a nosotros mismos puede liberarnos. Yo muchas veces hice intentos por mi propia cuenta, con mi fuerza de voluntad, de cambiar algunas de mis características. Yo antes de entrar al programa estuve en temas terapéuticos y yo luchaba y luchaba con muchas características, pero igual esas características ahí seguían. Acá me enseñaron que si yo tenía la disposición y la profunda humildad de entender que yo no podía por mis propios medios, pero que a un poder superior a mí mismo que me podría liberar de esos defectos de carácter, el milagro empezó a ocurrir. Uno de los grandes milagros que ocurrió en mi vida fue que yo pude empezar a poner límites. En mi familia había una dificultad muy grande con unos primos y unos tíos y una codependencia económica muy fuerte de mis padres y bueno, hacia ellos y bueno, una parte de límites y un enredo muy complicado. Y yo entré al programa y gradualmente empecé a poder ser directa por primera vez en mi vida, a decir lo que pensaba, a decir lo que sentía y a ser mucho más clara en mi comunicación. Aún hoy tengo esa dificultad, aún hoy me cuesta trabajo ser directa, pero cada vez lo logro más. Y me acuerdo cada vez más de la frase que pusimos anteriormente, me doy cuenta que esto es un proceso, no un suceso. Yo estoy trabajando todos los días sobre ese defecto y gradualmente va bajando, se lo voy entregando a mi poder superior y va cambiando. ¿Qué herramientas prácticas tengo? Trabajo con mi padrino, mi madrina. Mi padrino o madrina es el observador externo que me ayuda a autoobservarme y a mirar cuando me estoy metiendo goles. Cuando yo llamo a mi madrina y le cuento, oye, me mira, es que estoy haciendo esto, esto y lo demás allá, y ella me dice, alerta que acuérdate que tal defecto se te está detonando, no te estás dando cuenta, pero ahí está. Hablar con el padrino y la madrina me saca del autoengaño, me saca de mi negación y me permite y me ayuda amorosamente a que yo pueda ver eso que me estoy haciendo a mí misma. Uso las reuniones de compartires para entregar mis defectos. Yo iba haciendo, a medida que iba haciendo el sexto paso, y bueno, a lo largo de todo el tiempo, y aún en este momento, yo muchas veces tengo que asistir a las reuniones a contar qué defecto de carácter tengo. Por ejemplo, a mí en la pandemia se me activó la negatividad. Es un defecto de carácter que yo he tenido y que yo nunca había trabajado a profundidad. Hoy lo estoy viendo con claridad. Digo, bueno, tengo temas de negatividad que tengo que trabajar, pues los trabajo. Esa es la idea, que yo pueda ir a las reuniones a hacer mi catarsis y autoobservarme. Utilizo la escritura. Cada vez que me siento atropellada por un defecto de carácter, me dedico a escribir. Y escribo sobre eso para ver realmente qué es lo que hay detrás. ¿Por qué me está costando tanto trabajo soltar ese defecto y cómo se está manifestando en mi vida? Aplico los principios espirituales. Me hablan de aplicar la honestidad, la humildad, la buena voluntad, la paciencia, la fe, la confianza. La honestidad para que yo sea rigurosamente honesta y no me meta goles, para que yo me autoobserve y diga, bueno, sí, esto me está pasando, esto se me está repitiendo, o estoy volviendo a tener este patrón. ¿Qué puedo hacer con eso? La humildad para entender que por mis propios medios yo no pude y pedirle a un poder superior a mí misma que me ayude. La humildad para poder llamar a una compañera de confianza cuando estoy avasallada por uno de mis defectos de carácter, llamarla y contarle lo que me está pasando para que esa persona, como observadora externa, amorosamente me ayude a ver qué puedo hacer con ese defecto de carácter. La buena voluntad es que yo tenga la disposición de trabajar en liberarme de ese defecto utilizando todas las herramientas que me está ofreciendo el programa. La paciencia para entender que no va a pasar de un día para otro, que, como decimos hace un momento, es un proceso y no un suceso. La fe para creer que un poder superior a mí misma me puede transformar y la confianza de que eso va a ocurrir. Pido la guía del poder superior, utilizo la meditación y la oración para comunicarme con ese poder superior y pedirle que me libere de mis defectos. Como habíamos hablado anteriormente de algunos, pues como en mi caso,
esa relación con el poder superior a mí me tocó trabajarla bastante para sanar como todas esas ideas que yo tenía preconcebidas del Dios que, pues, con el que llegué y que era como ese Dios con el que yo me sentía resentida, dolorida, triste y asustada. Y voy construyendo un poder superior con el que tengo una relación diferente. Y cuando me hablan de la oración, para mí es muy útil, además de ciertas oraciones que yo utilizo, el diálogo. En mi caso, como cuando yo me siento con un amigo y lo pongo frente a mí y soy capaz de ser honesta, transparente y contarle a ese poder superior qué me está doliendo, qué tristeza estoy teniendo, con qué defecto estoy batallando, cómo se está manifestando y recibir la guía de él. Los procesos, el tema de meditación es muy importante independientemente de que yo sé que aparece en el paso 11, en el 11º paso, explícitamente, pero la sugerencia amorosa es que para quienes consideren que es una herramienta útil, empecemos a orar y meditar prácticamente desde que estamos arrancando en el programa, porque esto es lo que nos va a permitir tener serenidad, paz interior y autoobservarnos y conocernos mejor. La meditación nos permite empezar a hacernos amigos de nosotros mismos, porque en la meditación yo puedo autoobservarme y muchas veces, muchas de las respuestas del poder superior llegan después de la meditación. A mí me sirve sentarme a meditar en las mañanas y después de meditar, no lo hago todo el tiempo, pero después de meditar muchas veces aparece la respuesta. Yo entrego en oración algo que me está doliendo y en el proceso de meditación aparece la respuesta de mi poder superior. Al cuidado de nuestro poder superior, nuestra recuperación puede darse únicamente a través del amor y el cuidado de nuestro poder superior. Dejamos de sentir miedo y ya no le damos el poder a otros sobre nuestras vidas. Uno de los problemas principales de los codependientes es que le entregamos el poder a otras personas sobre nuestras emociones y sobre nuestras vidas. Acá yo los invito a que miremos la oración del 7º paso, que es muy bella. Dice, en este momento le pido a mi poder superior que me libere de todos mis defectos y me alivie de la carga de mi pasado. En este momento pongo mi mano en la de Dios, confiando que el vacío que experimento está siendo llenado por el amor incondicional de mi poder superior para mí y aquellos en mi vida. Muchos de nosotros, pues en mi caso, practicamos muchos de los defectos de carácter por una sensación de vacío interior. Yo quería que mi vacío, mi gran vacío espiritual, fuera llenado por personas que me dijeran que me amaban, me valoraban y me aprobaban, porque yo no me valoraba ni me aprobaba. Y por eso le fui vendiendo toda mi alma a esas personas y empecé a practicar toda esta serie de defectos de carácter, buscando siempre la aprobación externa. La liberación de nuestros defectos de carácter es así como el dibujito que hay acá, nos estamos liberando como de unas cadenas y es un paso decisivo hacia el cumplimiento de las promesas de Koda. Las promesas de Koda son absolutamente hermosas y se van cumpliendo. En este camino voy encontrando una nueva sensación de pertenencia. El día que yo me senté por primera vez en la silla de armonía, en ese momento yo sentí que yo pertenecía. Yo había estado en muchos lugares, había tenido muchos trabajos, tenía un carnet que me acreditaba como miembro de muchos sitios en los que yo había estado, pero yo no me sentía perteneciente a ningún lugar. Cuando llego a Koda me empiezo a sentir que pertenezco y a medida que voy mostrando mi ser real sin miedo, voy reconociendo mi verdadera realidad y siento que pertenezco, que estoy conectada con todos los demás. Los sentimientos de vacío y de soledad van desapareciendo. Me sobrepongo a mis miedos, el miedo que yo tenía de hablar directamente, el miedo de ser honesta, de ser franca, de ser directa, de ser sincera, va desapareciendo. Encuentro una nueva libertad, me libero de las preocupaciones y culpas. Ese ha sido otra de las características que tenemos algunos de los codependientes. Encuentro un nuevo amor y una nueva aceptación de mí misma y de otros. Eso es una de las cosas más lindas que van ocurriendo en el programa, porque a medida que yo voy contando quién soy y voy liberando lo que soy, voy atravesando en el viaje de mis pasos, me voy reconociendo como el ser real y amoroso que en el fondo he sido siempre y que así nací, pero que me fui llenando de defectos de carácter, empiezo a aceptarme. Empiezo a tener relaciones sanas y amorosas con quienes me rodean y empiezo a tener una comunicación segura y respetuosa con mi familia. Ya no tengo que utilizar la mentira ni ocultar lo que pienso, sino que ya puedo ser directa. Soy una creación única y preciosa. Ya no necesito depender de los otros, confío en la guía de mi poder superior y llego a creer en mis propias capacidades. Experimento serenidad, fortaleza interior y crecimiento espiritual. Eso es en parte de todas las promesas del programa.
Algunas van ocurriendo muy rápidamente, otras van ocurriendo gradualmente, siempre recordando lo que les decía anteriormente, es un proceso y no un suceso. Lo repito muchas veces porque a mí misma me cuesta trabajo creer, porque resulta que yo soy una persona muy impaciente y yo quisiera que todo pasara muy rápido y a veces entra la frustración porque vuelvo a reciclar algunos defectos de mi pasado. Pero el secreto que tiene el programa es que una vez trabajamos sexto y séptimo paso, estemos en constante autoobservación. Ya posteriormente se hablará del paso décimo, pero yo quiero como hacer un pequeño comentario con respecto al paso décimo. El paso décimo es el inventario diario, que es el que me permite que yo todos los días me siente al final del día, lápiz y papel o con mi computador o como yo lo considere, y empiece a hacer una revisión muy minuciosa de durante ese día qué me ocurrió, qué ocurrió con mi vida. Fui deshonesta, critiqué a otros, maltraté a otros, permití que otros me maltrataran, no fui capaz de poner límites, fui incapaz de decir no, dije mentiras, todo eso lo pongo en una tablita y yo empiezo a revisarme todos los días, a ver qué cosas estoy practicando. Y cuando empiezo a darme cuenta que uno de esos defectos vuelve y se repite, empiezo a ser muy juiciosa a mirar por qué está pasando eso. ¿Qué hay en mi corazón que me esté llevando a eso? Yo les quiero confesar que a mí en la pandemia, en el confinamiento, ha habido momentos, yo vivo sola, momentos en los que se me ha detonado el temor al abandono, el miedo a la soledad, y a pesar de que yo ya había hecho las paces con la soledad, a veces eso vuelve y aparece. Entonces, cuando yo empiezo a darme cuenta que en mi inventario vuelve a aparecer ese miedo, me siento y empiezo a revisar si realmente estoy sola. Y no, nunca estoy sola. Tengo la posibilidad de conectarme con mis compañeros a través de las reuniones virtuales como la que tenemos el día de hoy. Tengo la posibilidad de estar todo el día con mi poder superior. Mi poder superior es el fiel y leal compañero que siempre está a mi lado, que es portátil y lo llevo a todas partes. Cuando me empiezo a recordar todo eso, esa sensación de soledad va disminuyendo, va desapareciendo, se va calmando, me voy tranquilizando. Hago meditación y oración y vuelvo a tener armonía en mi corazón. Este es el camino a la verdadera libertad. Entonces, todo esto que estamos, pues todo lo que hablamos hoy de los defectos de carácter, es la manera en la cual cuando arrancamos el camino empezamos en autoengaño y en negación y no nos damos cuenta que fueron todos esos defectos que hemos ido practicando a lo largo de nuestra vida los que fueron gradualmente llevándonos al fondo y al dolor al que llegamos. Hace parte de las características de nuestra codependencia. Como la idea, tengo entendido, es que hacemos una hora de, digamos, de la charla y después viene como los compartires y la participación de las personas. La charla anterior, digamos el taller anterior que la compañera Joanita estuvo muy interesante con respecto al tema de los patrones de la codependencia. Entonces, pues yo les sugiero ahora que cerramos acá se cierra esta charla, que quienes lo deseen, de pronto podamos compartir acerca de esos defectos de carácter que están asociados a algunos de nuestros patrones de la codependencia, para que podamos hacer una pequeña catarsis y podamos ver cómo se manifiestan en nuestras vidas. Yo, como les cuento, tengo muchos defectos que fui identificando gradualmente que estaban relacionados con mi patrón de complacencia, con mi búsqueda de aprobación y aceptación, con mi baja autoestima. Y muchos de esos defectos pues eran como que invisibles ante mis ojos porque, como les decía yo, eran socialmente aceptados, culturalmente elogiados, entonces me costó mucho trabajo verlos, pero cuando los pude ver me di cuenta que yo había sido víctima de esos defectos y que me había hecho mucho daño a mí misma practicándolos y que de paso les había hecho daño a otras personas. Entonces, pues ya yo les doy la palabra, doy la palabra a Claudita, muchas gracias por este espacio, muchas gracias a todos y bueno, espero que sigamos disfrutando mucho esta maratón y pues no sé si hay preguntas o si la gente quiere compartir. Gracias, Martica. Muy bonito tu compartir. Bueno, muy bien. Beatriz D. dice, gracias Marta por tu charla. Me impregnas mucha valentía para trabajar con buena voluntad mis defectos de carácter. Es un proceso, no un suceso. Gracias también por haber sido quien me abrió la puerta de Coda. Bueno, muy bien. ¿Alguien quiere compartir? ¿Quieren hacer alguna pregunta?
Siempre en los compartires, compañeros, aquí encontramos ese espacio, como lo decía Martica, de liberación. Ese espacio donde no hay quien juzgue, no hay quien opine, sencillamente es ese espacio donde yo hablo, donde yo expreso mi sentir, donde yo comparto aquello que estoy viviendo en ese momento. Entonces, nuevamente, ¿alguien quiere? Erika, ¿tienes la palabra, Erika? Hola, hola, buenas noches. Sí, sigue. ¿Sí me escuchan? Adelante, Erika. Sí, te Ah, escuchamos. eh, bueno, yo soy realmente muy nueva en el grupo. La verdad es que hace unos cuantos días me identifiqué como codependiente y les agradezco mucho la charla. Justo me identifiqué con el caso de la persona de la persona que está dando la charla. La verdad es que me has dejado reflexionando mucho. Agradezco mucho que haya este tipo de espacios. Yo me reconozco como una persona de pronto mentirosa también, por tratar de querer estar bien con los demás. No digo lo que pienso. eh, de pronto tengo problemas para sentirme, no me siento amada a mí misma y busco el reconocimiento de las personas para poder sentirme bien. Y la verdad es que con todo lo que nos platicaste el día de hoy, me abres realmente como una luz de esperanza, porque realmente quiero cambiar, realmente quiero un cambio en mí, lo necesito. Yo también vivo sola y justamente ahora en la pandemia, yo antes de esto vivía con una persona a la cual yo le permití muchas cosas, no le puse límites, la cual sentí que pues literal me destruyó. Eso es lo que yo pensaba, ¿no? Pero ahora me doy cuenta, pues es mi responsabilidad también y nada, pues les agradezco mucho y pues vamos a seguir en esta maratón. Muchísimas gracias. Esto que hacen, la verdad es que, híjole, al menos a mí me da un rayo de luz. Realmente quiero cambiar y bueno, pues era lo que quería compartirles. Muchas gracias. Gracias a ti. Martica, ¿quieres comentar algo? No, muchísimas gracias, Erika. No, pues la invitación es a trabajar mucho como en nuestra autoobservación, como mirar un poco todo eso que nos pasa. Por ejemplo, el tema con las parejas a veces es complejo porque ahí es donde salen a relucir con más fuerza nuestros defectos de carácter y como los dolores emocionales. Entonces, la invitación es a trabajar el programa, a hacer los pasos, a mirarnos rigurosamente, en forma rigurosamente honesta y a ir transitando este camino que es el camino realmente de la liberación de todo eso que en lo que hemos estado atrapados. Gracias. Ahora, Nubia, ¿tienes la palabra? Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Mi nombre es Nubia, con conductas codependientes. Pues agradezco mucho a CODA por esta celebración que ha sido muy enriquecedora con todos estos compartires, con todos estos talleres que han dictado el día de hoy. Y pues a Marta por su taller, que estuvo muy lindo y me tocó también mucho. Bueno, y a todos los que han coordinado y han estado pendientes de que todo salga bien. Bueno, yo pues, realmente pues, ya llevo algunas 24 horas en CODA, como más o menos un año, pero hasta ahora es que me estoy dando cuenta que yo tenía defectos. Yo pensaba que yo no tenía defectos, yo pensaba que yo era una persona, tal era mi estado de negación en la codependencia, que yo creía que yo era buena, que yo era correcta, que yo era una persona como ejemplar, pero a mí en la vida me iba fatal y yo no entendía por qué. Eso hasta un día me regaló una amiga un libro que se llama ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y hasta ahora es que yo vengo como ahorita que estoy trabajando el cuarto paso, como a darme cuenta de lo engañada que estaba y de lo equivocada que estaba frente a la percepción que yo tenía de mí misma. Yo
me comenzaba a dar cuenta que yo me victimizaba. Sí, la culpa de todo lo malo que me ha pasado la tenían los demás, mi familia, mis papás, porque fue que no, ellos no me dieron afecto, ellos no me dieron cariño, ellos estaban ausentes emocionalmente, y entonces, claro, yo por eso es que soy así, pero yo no tengo la culpa. Y me justificaba, pues yo pues también me separé, no muy mucho tiempo después de haberme casado, y yo realmente me separé, yo jamás entendí por qué me había separado, ni por qué mi esposo se había ido, yo decía, pero no, y entonces era como que toda la familia y todo el mundo diciendo, uy, no, pero es que ese esposo suyo, sí, cómo fue a dejar una mujer así tan buena, como que todo el mundo me reforzaba esas cosas, y yo seguía en mi negación, en mi victimismo, y uy, no, es que ese Armando, sí, no, qué cosa, no, tan de malas haberse casado con ese hombre, no, 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 no. Y el agravante de que él tampoco, que él seguramente él también es una persona muy codependiente y jamás me dijo, no, o sea, jamás me dijo, es que tú eres insoportable, es que tú tienes estos y estos defectos. No, mira, se trata de mí, yo ya no puedo seguir más en esta relación. Bueno, así todo como que me ha venido reforzando. Igual, por ejemplo, me pasa con mi hijo, yo soy supremamente controladora con él, pero tengo toda la justificación del mundo porque es que él esto y lo otro. Y además es que mire lo que hace, y además es que mire lo que dice, y es que no quiere estudiar. Bueno, todas esas cosas, y hasta ahora es que yo me estoy dando cuenta que yo tengo esos patrones de querer controlar a los demás y decirles lo que tienen que hacer. Entonces, por eso me parece tan, mejor dicho, yo sé que a mí me cuesta y me ha costado trabajo y no he avanzado tanto en el trabajo también, pues por otros defectos, pero más que todo ha sido por la negación y por no aceptar que yo tengo esos defectos. Y ahora pues con el cuarto paso me he estado dando cuenta y me cuesta muchísimo de reconocer que la culpa de todo lo que me pasaba a mí no era de los demás. No, no estaban los demás, que yo también tuve mucho que ver y que mis actitudes tuvieron muchísimo que ver y que mis defectos estuvieron ahí presentes en todo lo que me pasó o en todo lo que me ha pasado. Entonces, pues bueno, quería dejar eso, quería pues agradecer también mucho de que ODA exista, de que hayan personas dispuestas a servir y porque a pesar de que yo vaya ahí lentamente, sé que ese es el camino que yo tengo que seguir para mi recuperación. Gracias. Muchas gracias, Nubia. Yo les quería hacer una recomendación en este proceso y es que es muy bonito como empezar a observar todo eso que tú estás compartiendo, pero lo más importante es que seamos muy amorosos en ese proceso, ¿no? Porque cuando empezamos a darnos cuenta de que tenemos defectos, lo digo un poco por la experiencia personal, como que yo me empecé a dar como mucho látigo al principio, ¿no? Diciendo, no, entonces yo hice esto, hice lo más allá, hice lo más acá, y yo tengo estos defectos, porque a mí me sale una lista de defectos impresionante. Pero después alguien en el programa me dijo, obsérvalos, pero no para maltratarte, sino para hacerte responsable de ellos y amorosamente aceptarlos, incorporarlos en tu vida y transformarlos. Hay algo, por ejemplo, muy bello que un día, revisándolo, yo veía, y es que, por ejemplo, como un ejemplo, la ira es un ejemplo que latente, en forma latente, tiene detrás de sí misma la energía y como el poder, ¿no? Entonces, muchos de nuestros defectos al mismo tiempo ocultan ciertas posibilidades de transformarlos en algo positivo en nuestras vidas, dejar de utilizarlos como un defecto y convertirlos en una real virtud, ¿no? Por ejemplo, hablo un poco de la ira porque yo en alguna época de mi vida, ha habido momentos en que he sido impulsiva y tengo reacciones muy fuertes, y alguien me decía, mira, detrás de la ira siempre va a haber la fortaleza. Significa que tú eres una persona impetuosa y que tienes la capacidad de ser emprendedora, luchadora, guerrera, porque el iracundo en el fondo de su corazón es una persona potente y llena de energía. Pero si la usas la ira para hacerte daño a ti mismo o a los demás, pues la estás utilizando destructivamente. Si en cambio utilizas la energía que tiene la ira para transformar tu realidad y ser emprendedor y potente, las cosas cambian. Entonces, un poquitico la idea es como que nos autoobservemos amorosamente y podamos reconocer lo que nos está pasando, qué tipo de defectos tenemos, pero no para hacernos daño, sino para ver cuál es el regalo que puede haber detrás de ellos. Era como solamente eso que quería como adicionar. Gracias, Gracias. Martica.
Martica, Andrea dice, buenas noches. ¿Existe alguna lista de defectos de carácter? Pues yo desconozco muchos de ellos. Sí, hay listas en algunos de los programas, se tienen listas. Nosotros, pues yo realmente lo que hice para trabajar mis defectos de carácter fue que entré a Google y saqué una lista de defectos de carácter que tenía como 100 defectos de carácter y yo fui empezando a hacer checklist y fui mirándolos con respecto a mis patrones de codependencia, pero podemos buscar una lista de pronto para compartirla después a través de Coda que puedan servir de referente. Yo hago una sugerencia y es que tratemos, si vamos a trabajar defectos de carácter, tratar de hacerlo muy de la mano del programa y muy de la mano del proceso de pasos, porque a veces si decidimos hacerlo de forma autónoma por nuestra cuenta, nos podemos maltratar a nosotros mismos. Entonces, de pronto hacerlos muy acompañados de madrina y padrino y como en el marco del proceso de pasos, que es lo que muchos compañeros están en este momento en el cuarto paso. Entonces, ahí es parte como del proceso que conducirá posteriormente al sexto paso. Muchas gracias, Claudita. Bueno, Liliana está pidiendo la palabra. Tienes la palabra, Liliana. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Liliana, soy codependiente en recuperación y pues bueno, me siento muy bien ahorita de estar hablando con ustedes y dándome cuenta de aún, a pesar de que digamos ahí se ve también como otro defecto de carácter que tengo, no sé cómo llamarlo, y es aún, bueno, sí, como que me exijo, que pienso que aún, bueno, entre otras, no es, he celebrado hoy con el grupo Coda Armonía también otras 24 horas, porque yo la primera vez que estuve en un grupo de Coda fue en el aniversario de Armonía, entonces yo siempre he tomado esos días para también celebrar mis aniversarios. Entonces, bueno, como venía diciendo, eso también puede ser como otro defecto que tengo y es como siempre estar echando cosas, sí, negativas a mí misma, como lastimándome. A pesar de que estoy en el proceso, a pesar de que sigo, yo siempre estoy como muy acelerada y impaciente de ver los cambios, pero bueno, ahí van. Yo creo que todo se va dando a su tiempo y al tiempo en el que yo esté preparada para poderlos ver y para poder trabajar en ellos, ¿no? En los cambios y en este proceso tan lindo que he vivido en CODA. Yo, por ejemplo, ahorita con la charla de Marta me di cuenta también, no sé, son cosas a veces como tan evidentes y que uno no, que pasa y pasa el tiempo y no las ve por más que las tenga encima. He estado en este proceso de mi confinamiento, yo sí le he pasado sola en un lugar que no conocía. Todo coincidió como si se hubiera organizado la vida para que estuviera en este momento así. Antes del confinamiento yo me vine para este lugar para terminar un proceso académico y pasó la pandemia y nunca me imaginé que iba a durar tanto tiempo y así, ¿no? La situación. Entonces ha sido como un contacto conmigo y con mi poder superior muy fuerte durante todo este tiempo porque he permanecido aparentemente sola, pero como bien sabemos, o sea, siempre estamos acompañados y ha sido una fortaleza muy grande sentir esa relación renovada con mi poder superior, pero ha sido también confrontarme conmigo muy fuerte. Y bueno, y eso ha sido como una cosa tras otra, tras otra, tras otra. Y la más reciente es, o sea, se me abrió en esta charla también, en este espacio, era de, por ejemplo, bueno, tengo 1000 defectos, lo sé, pero entonces esos defectos, yo los, así tal cual como lo mencionaba Marta, eran mi escudo, mi manera de defenderme en la vida y ocultaban realmente quién soy. Y eso lo oculté desde chiquita. Entonces, pues yo crecí fue con todas esas barreras y esos miedos. Y el programa me abrió ahorita Coda durante las 24 horas que he estado, muchas puertas y ventanas a esos escudos y a esas barreras que hay, poco a poco van abriéndose. Cuando yo hice, no he hecho sino una primera ronda de 12 pasos, fue maravilloso. El último día que hice el cuarto paso, fue una liberación tremenda darme cuenta que, digamos, la persona que más se había hecho daño en la vida era yo, pero entonces como que no dejar ahí esa gran liberación, sino bueno, ¿y qué voy a hacer al respecto? Entonces, ahorita veo que digamos, también decía, bueno, tengo una muy baja autoestima, claro, yo no dejaba salir a Liliana, quien desde chiquita.
Desde chiquita Liliana estuvo ahí oculta, temerosa, muerta de miedo. De decir quién era, quién soy y lo que necesito y lo que no. Y además, con esa, sí, yo vivía como en un campo de batalla y de batalla emocional constante. Bueno, como nada raro pues, escuchar para nosotros, crecí en un hogar muy disfuncional, entonces pues había maltrato en mi papá, mi mamá pues muy, bueno, se enfermó, yo después ocupaba como el lugar ahí todo disfuncional, como bueno, yo soy protectora, necesito quien me proteja, pero yo era como tratando de proteger. A la vez también, bueno, todo eso que ya sabemos, los escudos que puse para sobrevivir en el campo de batalla, y para mí la vida simplemente era un campo de batalla, porque pues yo no era yo, me alejé de mí desde chiquita, y el programa es tan bonito que nos acerca a ese poder superior, tal vez sea eso, como reconectarme conmigo. Sigo en esa búsqueda permanente. Yo no puedo decir, aunque sí, yo hablo con mi poder superior como si fuera Dios, pero todavía es como una búsqueda, ¿no? Y la misma búsqueda que tengo conmigo de quién soy y quién es ese poder superior. Aún no puedo decir, realmente sí, es Dios, pero todavía estoy en ese proceso. Sí, puedo llamarlo Dios, pero puede, no sé, a veces quisiera llamarlo de otra forma, pero por el momento sí, es Dios. Y, y me he dado también muy duro al ver tantos defectos y cada vez que descubro y descubro más y cosas que yo pensaba que no las tenía. Entonces, quiero descubrir, este programa me hace descubrir, es esa búsqueda de quién soy yo y más de como a dónde quiero o cómo quiero estar con ese yo que estoy descubriendo, cómo quiero estar en el mundo, cómo me quiero relacionar, cómo quiero vivir. Y pues esto es eso creo que es para mí lo más lindo que el programa me enseña eh, y que me ha enseñado en estas 24 horas y en este instante. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Liliana. Pues hay algo que dijiste ahorita, pues todo me llega mucho al corazón y hay algo en particular que me llega mucho al corazón y es que cuando estamos en confinamiento y vivimos solos, nos confrontamos con nosotros mismos, ¿no? Digamos, para mí ha sido un poquito fuerte el confinamiento en esa medida, como confrontarme conmigo misma y todavía ver como todo lo que me hace falta trabajar, pero también reconocer todo lo que ya he trabajado. Y digamos, un poquito conectado con la charla anterior del tema de los patrones de codependencia, la sugerencia que nos hacía Joanita de trabajar mucho el tema en la PNL, ¿no? La programación neurolingüística, de empezar también a trabajar sobre la reafirmación de todo ese ser maravilloso que somos nosotras mismas, sobre todas esas virtudes que realmente tenemos, sobre el yo soy valiosa, yo soy fuerte, yo soy poderosa, porque realmente eso es lo que somos. Nosotros quedamos sepultados por todos estos defectos de carácter porque tuvimos una niñez disfuncional, porque sentimos que no era correcto que fuéramos nosotras mismas, pero eso no es así. Alguien me decía algún día, ¿usted ha visto un bebé malo? Entonces yo decía, no existe ningún bebé malo. Resulta que cuando somos bebés, somos puros, transparentes, diáfanos. No existe un solo bebé en la tierra que nazca con ninguna maldad. Es como la vida misma y la disfuncionalidad de nuestros cuidadores y los niños heridos que ellos fueron los que nos van convenciendo de que no es correcto que seamos nosotros mismos. Pero realmente este proceso de liberación de nuestros defectos es como empezar a quitarnos todas esas corazas, todas esas capas con las que nos recubrimos y darnos cuenta que debajo de todo eso está nuestra esencia real y que somos seres maravillosos y que en esencia somos seres de luz conectados con un poder superior, que nunca hemos dejado de serlo. Así nos convenzamos de lo contrario, así nos hayan convencido de lo contrario, debajo de todos esos defectos de carácter que vemos, estamos estos seres maravillosos que somos. Y la invitación es que veamos los defectos, pero no los veamos como algo malo que somos nosotras, sino sencillamente como algo con lo que nos recubrimos, con lo que nos disfrazamos, y que a medida que nos vayamos quitando todas esas capas, va a salir esa luz que es lo que somos realmente. Muchas gracias. Gracias, Martica. Gracias. Y gracias, Liliana. Beatriz, tienes la palabra. Reactiva tu... Eso. Gracias, Claudia. Gracias, Marta. Soy Beatriz, soy codependiente en recuperación. Y bueno, han coincidido en mi vida
dos hechos esenciales. El primero, el ingreso a CODA hace un año y el inicio de una nueva etapa en mi vida como pensionada. Después de 50 años de trabajos ininterrumpido. Y este año ha sido bien interesante, a veces difícil, porque desde la honestidad he reconocido que con las dos principales características con que me he ganado la vida, una, el ser ejecutiva, y otra, el de ser maestra, son precisamente las características que al llegar a CODA he descubierto que debo desaprender. Debo borrarlas de mi vida, ojalá con un borrador de tinta, porque son precisamente las que me han disparado y detonado dos defectos de carácter, que son el de ser controladora y manipuladora y el de ser, el de creerme que las sé, que me las sé todas. Esto lo digo desde el ánimo positivo, no desde el ánimo negativo ni dramático, pero sí, qué rico. Tengo un reto muy importante en mi vida para trabajarlas y desaprenderlas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, qué gusto escucharte. Gracias, Beatriz. Martica, te voy a leer los mensajes y ahorita le damos la palabra a la compañera Marcela. Dice, Marcela, dice, gracias Martica por este maravilloso taller y por tu honesto compartir. Gracias Grupo Armonía, feliz aniversario. Claudia nos dice, Martica, mil gracias por tu taller, me alegro mucho escucharte, ha sido una parte muy importante en mi proceso de recuperación. Gracias, gracias, gracias. Erika, mil gracias. Mari dice, muchas gracias Martica por tu servicio y todo tu proceso de recuperación, abrazos. Ruth, muy hermoso compartimiento, gracias compañerito. Y ya iPhone de Marta Liliana, gracias. Entonces un momento y ya le voy a dar la palabra. Había pedido la palabra Marcela, pero ya no veo tu... Marcela, ¿quieres compartir? Si quieres, levanta la mano. Eduardo, ya te activé el micrófono. Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Sí, Eduardo, buenas noches. Buenas noches. Martica, ¿cómo estás? ¿Me escuchas? Escucharte. Qué alegría escucharte y a todos los del grupo y los que no nos podemos abrazar físicamente, pues. O sea, les mando un abrazote grandísimo con el corazón y la recuperación. Quería aprovechar esto para saludarlos porque es muy emocionante verlos ahorita, cantidad de personas, la reunión. Y segundo, concreto, preguntarte, pues muy concretamente, pues, pero un poquito el comentario tuyo sobre el sexto y séptimo paso que hablaste, que poco se habla, pues yo poco escucho hablar del sexto y séptimo paso. Y continuado relacionado con el décimo que comentaste. Solo pues que si me puedas ampliar un poquito más, si se pudiese, del sexto y séptimo paso y relacionado con el décimo, que me parece muy interesante y muy poco hablado, poco escucho esos pasos, sobre todo el sexto y séptimo. Entonces te agradecería mucho y un abrazote para todos, de todo corazón y muy contento y emocionado con este aniversario, que ha sido maravilloso, excelente. Entonces un abrazo y feliz 24 horas. Gracias Marta, gracias Claudia, por tu coordinación, gracias, muchas gracias. Ay, Eduardito, te no te imaginas la alegría que tengo de escucharte. Pero Eduardo fue una persona muy importante en mi proceso de recuperación y sobre todo recién llegado, porque Eduardo me recibió el primer día y recuerdo mucho que él me habló mucho de la importancia de tener madrina y de hacer pasos. Me acuerdo que me dijo que eso era muy importante.
Y yo no podía, mi arrogancia, yo dije, pero como yo, ¿para qué necesito una madrina? Y después, este momento de la vida, mi madrina es una de las personas más importantes de mi vida. Y bueno, Claro. después de que Eduardo me sugirió que la encontrara, la encontré y es mi actual madrina. O sea, ha sido madrina todo este proceso porque la vida me premió con una excelente madrina. Y Eduardo fue la persona que me invitó a tener esa humildad de hacerlo de esa manera. Qué bueno, ¿no, Víctor? Te felicito. Qué bueno que has tenido una madrina constantemente. Es básico, esencial eso, esencial. Sí, Eduardito. Y bueno, ahora para hacer claridad con respecto al sexto y Sí, séptimo paso y el décimo paso, gracias. eh, Ujú. eso es todo, o sea, esto está concatenado, ¿no? Por eso nos dice que no nos podemos saltar ningún paso. Todos los pasos van secuencialmente. Hay personas que cuando arrancamos el proceso dicen, no, pues me gusta como el quinto o el sexto. Uno dice, no, no es que el que le guste, es que eso es como ir por una escalera, uno no se puede brincar los pasos. Entonces, cuando llegamos al cuarto paso, como decíamos, hacemos nuestro inventario riguroso y apenas vamos viendo nuestra responsabilidad, van aflorando los defectos de carácter. En el quinto se los entregamos a la madrina, o si lo hacemos grupalmente, en grupo. Y en el sexto, cuando estamos enteramente dispuestos a liberarnos de esos defectos de carácter. Y en el séptimo, humildemente le pedimos a Dios, que es el que puede, que nos libere esos defectos. Eso se conecta con el décimo paso en mi concepto de la siguiente manera. Cuando vamos viendo en el sexto y el séptimo paso nuestros defectos, entonces vamos viendo todo lo que afloró, vamos haciendo la lista, vamos haciendo utilizando las herramientas de las que hablábamos en la presentación, escribimos, compartimos con el padrino o la madrina, entregamos en meditación y oración nuestros defectos, miramos cuáles son los miedos subyacentes, cuáles son las causas, qué principios espirituales se aplican. Hacemos todo ese trabajo en torno a cada uno de sus defectos. Pero como esto es, nosotros tenemos unas memorias y una forma automática de actuar, esos defectos van a volver a cambiar. Por ejemplo, el ejemplo que yo les ponía hace un rato de la deshonestidad, no poder ser franca, directa y sincera. Eso es algo que yo, con lo que yo he lidiado toda mi vida. Yo no me daba cuenta que era un defecto, porque como les decía al principio, la gente me decía, tú tan diplomática y tan querida que eres. Y en el fondo, detrás de mi diplomacia y mi queridura, había deshonestidad, porque mi diplomacia un poco era maquillar las verdades y no decirlas de frente. Cuando me doy cuenta que está la deshonestidad en el sexto y séptimo paso, entonces en el sexto identifico la deshonestidad, la reviso, la trabajo, la miro. En el séptimo le digo, Poder Superior, por favor, quítame la deshonestidad, que es algo que me está haciendo mucho daño. Ayúdame a que yo me libere de la forma en que se manifiesta en mi vida. Hago meditación, hago oración, me arrodillo, porque digamos, hoy alguien habló de arrodillarse. Yo al principio decía, pero yo cómo voy a tener que arrodillar. Y hoy entiendo que parte de un acto simbólico de humildad es arrodillar. Entonces, cuando yo estoy muy atropellada por un defecto de carácter, me arrodillo. Le pido con humildad a mi poder superior, que es el único que realmente puede, que me ayude con ese defecto. Él gradualmente me ayuda a deshacerlo, pero el décimo paso, que es el paso del inventario diario todas las noches, es el que me permite ver cómo voy yo con respecto a ese defecto que entregué. En el sexto y el séptimo entrego el defecto, pero resulta que en el día a día el automatismo de mi mente me lleva muchas veces a volver a comportamientos del pasado. Entonces, el que es como una especie de policía, obviamente no es bonito decirle policía porque la connotación de la palabra no es tan chévere, pero el que es el vigilante, el acompañante, el que me ayuda a monitorear y a ver si yo estoy volviendo a mis conductas del pasado, es mi inventario diario. En la noche me tomo unos 10 minuticos, tengo un listado de características mías, que en mi caso en particular yo incluyo ahí muchos de mis defectos de carácter. Entonces, hoy fue deshonesta, hoy dijo algo que no era cierto, hoy maquilló la verdad, en mi caso hoy se portó como una víctima, yo tengo el defecto de la queja, entonces hoy se quejó y yo voy contestando. Entonces, a veces digo sí, a veces digo no, hoy no tuve ese defecto de carácter. Y también miro mis virtudes, entonces veo, hoy estuve alegre, hoy estuve contenta, hoy estuve positiva, hoy estuve dispuesta, hoy fui amorosa, y voy revisando esa tablita del décimo paso. En esa tablita del décimo paso voy a poder observar cómo voy trabajando yo mi defecto de carácter. Y el defecto de carácter yo se lo entrego a mi poder superior con profunda humildad, pero mi poder superior también espera que yo haga mi parte. ¿Cuál es mi parte? Mi buena voluntad, mi honestidad, mi humildad. Entonces yo hago mi parte y él me ayuda. O sea, yo me dispongo
a liberarme de esos defectos de carácter, y él está a mi lado acompañándome y diciéndome, bueno, te voy a dar la fortaleza para hacerlo. Y la fortaleza la necesito porque, como les mostraba en un dibujito en donde había un señor escondido detrás de un escudo, muchos tenemos miedo de soltar esos defectos, porque con esos defectos fue que nos defendimos del mundo. Entonces, en el 10º paso, en mi inventario diario, escribo. Entonces, en mi caso en particular, yo pues muchas veces hago el chequeo de lista, pero en mi caso me sirve mucho escribir. Yo hablo como un pequeño diario del día, entonces miro cómo fue mi día. Y ahí empiezo a darme cuenta, claro, hoy me conflicté con tal persona. Muchas veces en mi caso, por ejemplo, ahora pasa que yo puede ser que no pase a la acción, no puede ser que no ofenda a nadie, no le diga nada malo a nadie, pero en mi mente muchas veces están los juicios contra las personas. Entonces me sirve de decir, bueno, hoy no tuve conflicto con nadie, no obstante, tuve pensamientos con respecto a tales o cuales circunstancias, juzgué a una persona, critiqué a otra en mi mente, y eso también me permite autoobservarme cómo voy en mi proceso de recuperación. Entonces, Eduardito, esa es la manera en la que para mí se conecta mucho el 6º y el 7º paso con el 10º, el 10º con la capacidad de la autoobservación y el 11º paso pues con la capacidad de tener meditación y contacto consciente con mi poder superior para trabajar esos defectos de carácter. Muchas gracias. Gracias, Martica. Le voy a dar la palabra a la compañera Adri, coordinadora, que la pidió por el chat interno. Adri, tienes la palabra. Hola Martica, ¿cómo vas? Hola, Adri. Muchas gracias por tu charla. Yo quería compartir algo de mi negación de mis defectos de carácter y de un poco de mi codependencia. Yo llegué a los grupos, entre comillas, lamentablemente, pero uno llega en el momento que tiene que llegar. O sea, eso de lamentarse uno porque no llegó antes y que hubiera podido aprovechar más si hubiera llegado antes. Seguramente si uno llega antes no lo sabe aprovechar porque no es el momento. Todo llega en su momento preciso. Sin embargo, yo llegué en una victimización terrible y eso lo vi fue en el programa. Yo antes pensaba que sí, realmente yo, pobrecita, yo, todo el mundo me había hecho cosas terribles y mi vida era terrible y todo era terrible. Y aquí aprendí que la que había hecho la vida terrible era yo. Había sido mi elección, en realidad, pero eso yo no lo podía ver. Más aún, dentro de mis defectos de carácter y de los que más cuidado me toca tener, es exactamente la victimización, porque hay un momento donde yo me veo de pronto victimizándome y yo, perdón, o sea, ¿en serio? A estas alturas de la vida, después de tanto programa todavía, y es algo que está como tan metido en mí, ya obviamente es más sutil, no es tan obvio como antes, pero era impresionante porque yo decía, pero ¿por qué me pasan estas cosas? Y yo decía, es que a mí la gente no me dice nada. Y sí, la gente me lo decía. Y me lo decía de buena manera y me lo decía de mala manera y me lo decían desesperados y me lo gritaban y de todas las maneras me lo dijeron. Y eso yo lo vine a ver fue aquí, haciendo el programa. Yo me acuerdo que el último novio que yo tuve, o sea, ya mi poder superior no tuvo otra opción que mandarme lo peorcito que encontró porque realmente yo no había querido entender de ninguna manera y él me decía, yo era muy controladora, súper controladora, celosa, controladora, o sea, era terrible. Yo me acuerdo que es que yo no dormía hasta que yo no llamaba a la casa y certificaba que él ya había llegado y vivía lejos y él tenía que ir a llevarme a mi casa para no soltarlo un solo segundo. O sea que él a las 11:30, 12 de la noche estaba llegando a su casa, hasta que yo comprobaba que él estaba en su casa, yo me dormía y yo tenía que madrugar a trabajar, él no. Entonces él dormía plácidamente y yo no podía del sueño en la oficina, así terrible. Y él me decía, mire, no me perdonarán la expresión, no me joda más. Si yo quiero poner cachos, yo puedo estar con usted, mientras que usted va al baño y vuelve, yo ya me he comido 3 viejas, no me joda más. Y yo no entendía, pueden creer que yo no entendía, ay, ya no moleste más, usted sí es exagerado. Y después entendí que era cierto, o sea, yo a veces, yo me acuerdo una vez, estos hechos de los que me acuerdo así de descaros, yo le agradezco mucho al universo haberme puesto, porque realmente fue el detonante de, oiga niña, despierte, es con usted. Yo me acuerdo que yo llamé una vez, como a las 11 de la noche, a ver dónde andaba, y me contestó el amigo, en una música así súper fuerte, aló, no te escucho, él no puede pasar porque está bailando, y dejó el celular ahí encima de la mesa, y yo con ese, ustedes no se imaginan, yo esa noche no dormí, pero así era, o sea, más descarado para dónde. Y yo decía, miércoles, qué falta de autoestima tan brava la mía.
haber aguantado todo lo que aguanté, porque otros se tomaban la molestia de esconder las cosas que entre comillas me hacían, no era que me hicieran, es que yo permitía que me hicieran. Porque como yo no tenía autoestima, entonces, pues, ¿quién más me va a querer si no es este pendejo que me está poniendo cachos, además, ¿no? Pero ellos lo negaban, no lo negaba, o sea, es que casi le faltó, pues, a refregármelas en la cara. Pero así fue, o sea, así fue, era tal mi negación que pasara lo que pasaba, yo seguía pensando que yo era la pobrecita víctima. Esa es como mi mayor defecto, es esa victimización que no me permite ver nada, esa negación que no me permite ver lo obvio, además, ¿no? Porque es sumamente obvio. Hoy en día, pues ya la cosa tiene otro precio. Gracias al programa ya hay mucha autoestima, ya veo las cosas, ya no permito muchas cosas, no me lo permito a mí, no es que no le permita al otro, el otro puede seguir haciendo lo que quiera. Yo no estoy diciendo que el otro no sea infiel, sea infiel todas las veces que quiera, pero no en esta relación. Si es conmigo, no es por ahí, vaya, búsquese otra que le permita, pero no soy yo, o sea, yo no me lo permito. Entonces, de verdad, el programa es maravilloso y le agradezco que me haya cambiado la vida, porque si no estaría yo, pues no quiero decir como quién, porque pues la familia es la familia y igual todos estamos enfermos. Entonces, la ventaja que yo tengo es un poco más la conciencia, ¿no? La conciencia y el programa. Cosa que, como dice el dicho, nadie es profeta en su tierra. Entonces, no, esto no me ha ido bien llevando el mensaje en mi casa. Por eso me dedico a llevar el mensaje a otros que realmente piden ayuda, ¿no? En mi casa no se pide ayuda. En mi casa somos perfectos. Gracias, Martica. Muchísimas gracias, Adri. Pues bueno, yo me identifico mucho con el tema de la victimización y agradezco mucho como que lo plantees, porque es algo como que en mí ha estado siempre y sale a la luz, y a veces me he dado cuenta que en la época de pandemia me ha salido a la luz a rato, en conversaciones telefónicas con las personas, y me toca como autoobservarme y denunciarme en ese paso décimo que les decía y decir, wow, porque lo descubro, ¿no? Hace poco tuve una situación de un dedo en mi mano que tuvo como una infección, y todo el mundo tuvo que ver con mi dedo, porque la gente me llamaba y yo decía, no, y tengo un dedo y tengo que ir al médico. Y yo un día haciendo inventario me senté y yo dije, bueno, ¿cuál es la historia de mi dedo realmente? Yo dije, bueno, sí estoy preocupada por mi salud, pero ¿por qué estoy hablando tanto de eso? Y yo dije, claro, porque en la pandemia me estoy sintiendo invisible, entonces como que aprovecho la situación de víctima para hacerme visible, y me ayudó para frenar eso, ¿no? Para decir, bueno, ya estoy volviendo a comportamientos del pasado, por eso es que hablo tanto de la importancia del paso décimo, y lo suelto, ¿no? Y lo bonito de esto es que no significa que no nos equivoquemos, sino que, como dice el paso décimo, o sea, como que lo resolvemos inmediatamente. Ya no me quedo 3 meses reciclando el dolor y dándole vueltas a lo mismo, sino que ya voy, lo denuncio en una reunión, lo escribo y digo, ya me di cuenta que lo que buscaba era que me pararan bolas porque me estoy sintiendo sola, encerrada en esta pandemia, y ya, punto. Y se acabó y se cerró ese ciclo. Entonces lo agradezco mucho porque es parte de la manera en la que yo me voy liberando. Muchas gracias. Daisy, tienes la palabra. Muchas gracias, Clau, Martica. Qué alegría escucharte, verte, este taller tan maravilloso. Mi compartir es para darte las gracias, porque realmente siempre que das un taller es supremamente enriquecedor. Y bueno, he estado muy entusiasta desde muy temprano el día de hoy, y inicialmente compartí que habíamos que prepararnos con un cafecito, con una agüita aromática, porque esta noche es eso, es de fiesta, es de alegría, es de agradecimiento. El taller de Joanita fabuloso, de Dianita. Entonces, esto simplemente, mi compartir va encaminado a dar gracias por el servicio, porque como yo decía hoy temprano, son muchas las personas que están detrás de este evento, desde hace muchos días preparándolo. Pues no es digamos, recomendable dar nombres en el programa, pero es que en realidad son tantas las personas que se han dedicado durante tanto tiempo trabajando en esto, que tengo que expresar mi agradecimiento, porque, bueno, es lo que tenemos, y servir es recuperarme. Entonces, Martica, muchas gracias por tu taller.
y a todos quienes están todavía aquí participando activamente por sus compartires que me ayudan tanto. Y continuamos. Muchas gracias. Ay, tan linda, Daisy, me alegra mucho escucharte. Una de las cosas que me duele de la pandemia es no poder abrazar a mis compañeros y compañeras. Yo disfrutaba mucho eso en lo presencial. Para mí era como una fuente de amor tan fuerte y tan grande la compañía y como la presencia física de mis compañeros y compañeras. Pero pues sé que es lo mismo, porque igual somos espíritu más que cuerpo. Entonces, bueno, igual seguimos conectados. Muchas gracias, Daisy. Te recuerdo con tanto cariño como las recuerdo a todos ustedes. Ahí estoy viendo a Mari, a quien quiero mucho. Entonces, sí, gracias por existir en mi vida. Muchas gracias. Bueno, Martica, hay una pregunta que llegó al chat interno, sin nombre, y dice, ¿cómo enfrentar a una persona que destruye y lo justifica con el problema de la ira? No he llamado a la policía, pero cuando se le pasa, presenta excusas. Bueno, acá es importante cómo enfrentar a una persona que destruye y lo justifica con el problema de la ira. A medida que vamos trabajando en el programa, nos vamos dando cuenta que esas personas con las que nos hemos venido relacionando, muchas personas tienen su disfuncionalidad, tienen sus comportamientos, digamos, un poco, pues anormales, suena muy duro decirlo, pero pues muchas personas con las que nos hemos relacionado tienen sus adicciones, al igual que nosotros tenemos como una naturaleza adictiva, adicción a relaciones destructivas, y lo que tenemos que observar en el programa es qué hacemos nosotros con respecto a esa persona. Si estamos relacionándonos con una persona que tiene ira y que de pronto en algún momento nos atropella, nos maltrata, lo importante es mirarme a mí misma y decir, ¿qué hago yo en esa relación? ¿Qué me está llevando a mí a mantenerme en ese ciclo o en esa circunstancia o en esa situación? Muchas veces, digamos, hablo por lo que yo he podido ver en mi proceso y en el proceso de otras personas, a veces nos ubicamos en un lugar con respecto a alguien que sea violento, agresivo, transgresor, maltratador o lo que sea, y eso como que nos hace sentir que pobrecitos nosotros, que ese otro es el culpable de todo nuestro malestar. No significa que el otro no tenga el defecto, el otro es libre de ejercer su defecto de carácter con quien lo considere, es libre de agredir, maltratar y estar iracundo con el mundo. La pregunta siempre es, ¿qué me lleva a mí a estar en ese lugar? Y eso es digamos, es la pregunta más amorosa que nos hace el programa, porque esa pregunta me permite reconocer que yo no soy una víctima pasiva del mundo, que yo estoy en un lugar en donde tengo la posibilidad de elegir si me quedo o me voy. Porque muchas veces cuando llegamos al programa encontramos situaciones como esa y decimos, bueno, ¿yo cómo hago para que esa persona no se iracunda? ¿O cómo hago para que esa persona cambie? Muchas veces al llegar al programa nuestra expectativa es que ese otro deje de ser como es y se transforme en algo que sea más funcional para mí, que me resulte de alguna manera menos doloroso para mí, pero un día nos damos cuenta que las personas afuera no las podemos transformar, que parte de la oración de la serenidad nos invita a reconocer lo que no podemos cambiar y lo que sí podemos cambiar. Y la única persona a la que podemos cambiar es a nosotras mismas. Entonces, si estamos al lado de una persona maltratadora, lo importante es autoobservarnos y ver qué nos está llevando a estar en esa situación, qué nos está llevando a permanecer al lado de alguien que nos está haciendo daño. Y en muchos casos lo que nos lleva a eso es que de pronto nos estamos autocastigando a través de otra persona. De pronto no nos estamos queriendo suficiente a nosotros mismos y nos estamos manteniendo en ciclos destructivos. Entonces la invitación amorosa al programa siempre es, la única persona a la que puedo cambiar soy yo misma. No puedo cambiar a nadie más. Muchas gracias. Gracias, Martica. Gloria, ¿tienes la palabra? Buenas noches, soy Gloria, codependiente. Marta, muchas gracias. Me identifico con todo tu taller completamente. Identifico pues toda mi problemática. Teniendo los talleres nunca los había ni abierto porque tenía un miedo, un temor. Hoy inicié angustiada, desesperada, impotente y le pedí a mi poder superior una luz. Y en la luz, en el grupo mandaron pues el aniversario, que también aprovecho para felicitar por este aniversario. Y a todos los panelistas, muchas gracias por sus testimonios y su trabajo
con coherencia para los nuevos que apenas estamos empezando a escudriñar nuestros 12 pasos y a reencontrarnos con nosotros mismos. Y me tocó mucho, Oscar, mucho, demasiado. Fue el primer taller y me dio paz, pero yo vi ahí el poder superior actuando. Y cuando dicen, no estás sola, tranquila, siente uno esa paz porque uno siente que está cargado. Entonces, y no fui capaz, tenía miles de agendas hoy, mucha agenda para trabajar, resolver unas cosas, y la mente se me bloqueó. Y yo dije, es hoy. O sea, no he abierto mis talleres, mis libros, no he mirado los videos, pero es hoy. Y hoy aprovecho el aniversario para saber por qué estoy así, por qué estoy bloqueada, por qué estoy impotente, por qué estoy llorando. Y es que tengo un hijo en las drogas y me llamó y permití que me manipulara. No es él, soy yo la que permití eso. Porque todavía hay un miedo, todavía hay una acusación, autoacusación. Él está así por mí, pero es que él nunca me vio consumiendo, yo nunca he consumido, nunca me he fumado un cigarrillo. Entonces, yo hoy en el taller decía, no, es que no es mi culpa. Y con tu taller encontré todos mis defectos, pero también no me voy a dar látigo porque también tengo muchas cualidades. Tengo que hacer ese checklist en la noche, y gracias por esa tarea, porque si a mí misma no me hablo, así como me juzgo y como me siento impotente porque veo un hijo en una oscuridad que me maltrata, que me manipula, y que yo lo permito, pues también tengo que permitirme hacer mi checklist en el día, sobre todo mis defectos que tengo que trabajar en mí para poder ser una persona que pueda tener relaciones sanas, porque identifiqué en todo el taller de hoy que la soledad es consecuencia a todo mi problemática. Pues eso es lo que puedo entender para mí. Infinitas gracias a cada uno, a Claudia, a Marta, a Óscar, a cada uno de los que, y a los compartires, porque también con cada compartir uno siente que estamos en una misma comunidad, que yo no era sola en el mundo con miles de defectos, con miles de problemas, y que hoy me permitan hablar y soltar, porque siento que estoy cargada por dentro, que mi alma está llena de piedras y que quiero alivianarlas. Entonces, Dios me los bendiga. Muchísimas gracias, Gloria, por tu compartir. Hay algo muy bello en todo eso, y es reconocer que, pues primero que todo, no somos nuestros defectos. Hemos tenido esos defectos como algo con lo que recubrimos nuestra piel. Somos una esencia amorosa, y siempre recordarnos las virtudes que tenemos, ¿no? Porque, digamos, el programa nos invita a ver los defectos de carácter, porque son todas aquellas capas con las que nos hicimos daño a nosotros mismos y a otros, pero también es importante reconocer todo ese ser luminoso que en esencia somos y no olvidarlo. Digamos, al trabajar el sexto y el séptimo paso, a mí en algún momento me dio duro, porque fue como darme mucho látigo con lo que yo estaba viendo. Y un día me empecé a dar cuenta que así como yo tenía esos defectos, también tengo unas características positivas muy lindas, que me ha costado trabajo verlas, que me ha costado trabajo reconocerlas, pero que están ahí y que son parte de lo que yo tengo que liberar. Cuando aparecía una de las imágenes en donde yo me libero de las cadenas, es que yo dejo que mi luz salga afuera, pero para dejar que mi luz salga afuera, tengo que estar decidida a ir soltando gradualmente mis defectos. Entonces, la invitación amorosa es que en este paso no nos hagamos daño, sino recordemos que somos seres de luz. Y retomando lo que Joanita nos proponía de la programación neurolingüística, que me parece muy poderosa, es tengamos afirmaciones en donde recordemos toda esa potencia y todo ese ser que somos y que queremos ser. O sea, toda la luz que somos, la fortaleza que somos, porque si no fuéramos nada de eso, tampoco tendríamos los efectos que tenemos. Como yo les decía, detrás de la ira está la potencia, la fuerza y la capacidad de salir adelante. Detrás de cada defecto siempre hay una luz. Entonces conectémonos con esa luz que somos. Muchas gracias, Gloria, por tu compartir, y gracias a todos y todas. Gracias, Martica. Nos quedan 5 minutos. Tienes, Marcela, 3 minutos para
tu compartir. Entonces, y cerramos. Marcela. Buenas noches, compañeras, compañeros. Gracias por el taller, está muy bonito. Me ayudan muchísimo con todo lo que comparten, pero pues, o sea, no he trabajado aún bien los pasos, pero siento que al no trabajarlos esta enfermedad me está consumiendo, porque pues yo aparte de codependiente soy adicta. Mi madre pues es muy codependiente, entonces yo siento que si yo me voy, que si hago mi vida, entonces ella le da el patatús y también a veces me ha manipulado, ¿sí? Con su enfermedad, pero es que yo qué voy a hacer sola, yo me muero y es muy egoísta, ¿sí? Entonces yo pues me estoy, o sea, no sé cómo ponerle límites y también, no sé, o sea, me está consumiendo y la estoy consumiendo, ¿sí? Y no sé qué hacer, o sea, no quiero llegar a más adulta y seguir con esta misma situación porque, o sea, yo soy un reflejo de lo que es ella con mis parejas, ¿sí? Siempre las trato de controlar, de manipular y soy muy egoísta, ¿sí? Las veo como salvadoras y eso no es amor, eso es enfermedad. Lo bueno es que me estoy dando de cuenta gracias a poder escucharlas y, y no, solo quería compartir eso, que me siento impotente, pero muy confundida, no sé qué hacer. O sea, siento que esto me está deprimiendo muchísimo, que me siento muy invalidada por ella y por más que yo le digo, mire, usted me está diciendo esto, se está equivocando en esto, me está haciendo sentir así, y ella digo que exagero y eso me afecta mucho y me paraliza, ¿sí? Entonces, no debería, o sea, no debería importarme tanto, ¿sí? Pero es mi mamá, entonces, eso es lo que a veces me he hecho consumir, pero ni siquiera le puedo echar la culpa a ella, ¿no? Entonces, pues no, ahí voy y bueno, muchísimas gracias por escucharme. Marcela, muchísimas gracias por tu compartir, pues la sugerencia amorosa que nos hacen en el programa con respecto a nuestras vidas personales es que en la única persona en la que podemos trabajar es en nosotras mismas, entonces parte de la transformación externa y de la transformación de nuestras relaciones con esas personas que son tan importantes en nuestra vida está en poner toda la energía en nuestra recuperación, en dedicar toda la potencia a trabajar los pasos, a utilizar todas las herramientas. A veces es duro o sea, el proceso no es tan rápido ni tan fácil, porque cuando empezamos a hacer los pasos nos confrontamos y hay una parte del ego en resistencia que va a decir, no, usted no haga eso porque va a sufrir, eso le va a traer muchas dificultades y gradualmente vamos soltando los pasos o no los vamos tomando tan en serio. Miren, hay alguien que me decía, primero lo primero, primero mi recuperación por encima de todo lo demás, porque cuando yo antepongo mi recuperación por encima de todo lo demás, tengo la capacidad y la certeza de que estoy invirtiendo en la única persona en la que puedo trabajar, que es en mí misma. Cuando trabajo en mí misma, el mundo cambia. Cuando yo me voy dejando de lado y quedo a merced de las personas, quedo muy atenta si el otro cambia, si el otro hace, si el otro no hace. Y lamentablemente las personas que siempre han tenido ciertas características, cuando no están en un proceso de recuperación, no van a cambiar. La única persona que puedo cambiar soy yo. Entonces la recomendación amorosa siempre es poner toda la energía y toda la potencia en nuestra transformación personal y esas relaciones con el resto de las personas se van a ir sanando gradualmente. No ocurrirá tan rápido como esperamos, pero ocurre. Muchas gracias. Bueno, Martica, muchísimas gracias. Nuestro tiempo ha culminado, entonces vamos a cerrar nuestra reunión. Te agradecemos, Poder Superior, por todo lo que hemos recibido durante esta reunión, que al concluir podamos llevar con nosotros la sabiduría, el amor, la aceptación y la esperanza de la recuperación. Tendremos 10 minutos de receso y continuaremos con el siguiente tema de acuerdo con el programa, que es estableciendo límites, un acto de amor, por la compañera Adriana A.
y va a moderar la compañera Alexandra. Muchas gracias a todos, felices 24. Muchas gracias, Claudita, muchas gracias a todos y todas por permitirme participar. Gracias.